Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo. Soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. Antes de abordar el tema que del video que voy a presentar el día de hoy, me gustaría agradecerles a todas aquellas personas que me están siguiendo en mi canal. Ya somos un poquito más de 200 personas. Espero que sea de su agrado, espero que sea de utilidad a aquellos médicos en formación o médicos que están ejerciendo, que sea de su utilidad para la adecuada toma de decisiones o para actualizarse un poco. Y para los pacientes que sea un, un, una fuente de información para que puedan tomar las mejores decisiones acerca de su salud y que estén orientadas en algunos de las preguntas que generalmente me hacen mucho en la consulta. El día de hoy me gustaría hablar sobre un problema que es muy frecuente, sobre todo en mi consulta. Tengo muchos pacientes con esta enfermedad, que es el hipotiroidismo. ¿No? Voy a quería hacer un video con las dos enfermedades, hablando sobre las diferencias entre cada una de ellas, entre el hipotiroidismo, que es la función disminuida de las hormonas tiroideas, y el hipertiroidismo, que es la función incrementada de las hormonas tiroideas. Sin embargo, me parece que es importante dedicarle un video a cada una de estas enfermedades, una para el hipotiroidismo y otro video a hablar sobre el hipertiroidismo. Entonces, vamos a empezar el día de hoy y quiero dar una pequeña información acerca de lo que es el hipotiroidismo. Vamos con la información. Hipotiroidismo detectando y diagnosticando el bajo funcionamiento de la tiroides. Antes de entrar de lleno al tema que es el hipotiroidismo, me gustaría darles el contexto sobre qué es la glándula tiroides y cómo funciona. Pues bueno, la glándula tiroides la encontramos en el cuello, es pequeña, mide alrededor de unos 5 centímetros de diámetro, se encuentra superficial, muy por debajo del cuello y debajo de la nuez de Adán, ¿no? De la manzana de Adán como se conoce. Las características de la glándula tiroides es que tiene dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, y estos lóbulos están unidos por algo que nosotros llamamos istmo. Tiene una forma que asemeja a la de una mariposa. Pero me gustaría poderles platicar cómo funciona la glándula tiroides, qué es lo que hace la glándula tiroides, porque juega un papel crucial en la regulación del metabolismo del cuerpo, tanto para la producción de energía y el funcionamiento de varios órganos y sistemas, como más adelante voy a hablar un poco sobre cuáles exactamente las funciones de la glándula tiroides. Pero vamos a ver cómo funciona. Vamos a empezar con el cerebro. En el cerebro tenemos una glándula que se llama la glándula hipófisis. En esta glándula hipófisis se va a producir una hormona que se llama hormona estimulante de la tiroides, que por sus siglas en inglés es TSH. Esta hormona que se produce en esta glándula en el cerebro lo que va a provocar es que va a mandar un mensaje a la glándula tiroides, que es la que encontramos en el cuello, para que a su vez la glándula tiroides empiece a funcionar, para que haga su trabajo y empiece a liberar las hormonas que van a llevar a cabo todo el funcionamiento de nuestro organismo, que son la T3, que es la triiodotironina, y la T4, que es la tiroxina. Pero, ¿qué va a hacer específicamente la glándula tiroides en nuestro cuerpo? Pues bueno, las hormonas tiroideas como la triiodotironina y la tiroxina o T3 y T4 desempeñan un papel vital en el funcionamiento del cuerpo y el mantenimiento de la salud. Estas son algunas de las funciones que las hormonas tiroideas van a realizar en nuestro organismo. Número uno, van a regular el metabolismo. Estas controlan la velocidad a la que se producen algunas reacciones químicas, ser el metabolismo en el cuerpo y pues va a influenciar en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas, las proteínas y lo que afecta para la obtención que nosotros tengamos la energía. Número dos, va a controlar la temperatura del cuerpo. Estas hormonas ayudan a regular la temperatura corporal al afectar la producción y distribución del calor en el cuerpo. Por eso más adelante vamos a ver por qué estos pacientes tienen afección mucho o se quejan mucho de los pacientes con hipotiroidismo de mucho frío y los pacientes con hipertiroidismo de mucho calor. Van a afectar también en el desarrollo y el crecimiento. Estas son esenciales para el desarrollo y crecimiento normal, sobre todo durante la infancia y la niñez, y desempeñan en los adultos un papel importante para la reparación y regeneración de los tejidos en los adultos. Es por eso que aquellos pacientes que a tempranas edades no se encuentra que tienen este problema de hipotiroidismo tienen alteración en su desarrollo y en su crecimiento. En el funcionamiento del sistema cardiovascular va a ser de vital importancia porque influyen en la frecuencia cardíaca, en la contracción del corazón, en la regulación de la presión arterial. También van a tener función en el sistema nervioso porque van a provocar un adecuado desarrollo y funcionamiento de este. Y en aquellas pacientes que no tengan un adecuado funcionamiento de estas hormonas tiroideas, pues va a afectar el estado de ánimo, la concentración, la memoria
También tiene efectos en el mantenimiento de la salud ósea, como participan en la formación y en la remodelación de los huesos, en el funcionamiento del sistema reproductor, influyen en la función reproductiva, incluyendo la regulación del ciclo menstrual y de la fertilidad. Entonces, como ustedes pueden ver, las glándulas, las hormonas tiroideas tienen una gran función a muchos niveles del organismo, es decir, son muy metiches, actúan en varias partes del cuerpo y tienen un papel súper importante en nuestro organismo. Entonces, ya entrando de lleno sobre qué es el hipotiroidismo, pues bueno, podemos llegar a la conclusión de que el hipotiroidismo es una disminución en la producción de las hormonas tiroideas. Es decir, la T3 y la T4 se van a encontrar disminuidas y no se van a producir de la mejor en la cantidad suficiente para que nosotros tengamos ese adecuado metabolismo. En México es bastante frecuente esta enfermedad. Se dice que hasta el 4% de la población en México va a tener esta enfermedad. Es un poco más común en las mujeres, pero puede afectar a ambos sexos. Pero sí va a ser considerable la afección hacia las mujeres, aunque se puede presentar prácticamente a cualquier edad. ¿Qué es lo que va a causar que tengamos hipotiroidismo en aquellas personas que se les diagnostica hipotiroidismo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, tenemos dos causas, las causas primarias y secundarias. Las primarias son aquellas que afectan a la tiroides directamente. Si la enfermedad o la patología está afectando a la tiroides y la tiroides no puede producir las hormonas tiroideas, o causa secundaria, que significa que está afectando algo el cerebro y el cerebro no puede mandar el estímulo a la glándula tiroides para que produzca las hormonas. Dentro de las causas primarias que afectan, como les vuelvo a repetir, a la tiroides directamente, la causa más común es la enfermedad de Hashimoto. La enfermedad de Hashimoto es una enfermedad autoinmune. Es decir, nuestro organismo produce ciertas sustancias que nosotros denominamos anticuerpos que van a atacar a la glándula tiroides. Van a provocar que se inflame, que se destruya y deja de producir las hormonas tiroideas. Esta es la causa más común del hipotiroidismo primario. Pero existen algunas otras causas, como la tiroiditis. La tiroiditis es inflamación de la tiroides y después deja de funcionar. Entre ellas encontramos varias causas, como la autoinmune, que es la que les acabo de comentar, virus que ataquen a nuestra tiroides, algunos medicamentos que puedan provocar también esta alteración e inclusive algunas pacientes después de tener a los bebés o en el puerperio o en el parto pueden tener una tiroiditis que a la larga va a producir pues, hipotiroidismo. Otra causa importante de hipotiroidismo es el hipotiroidismo congénito. Es por eso que a todos los bebés que nacen, por lo menos en México, a todos los bebés que nacen se les hace el tamizaje para ver si no tienen esta enfermedad, para ver si no tienen hipotiroidismo. De ser así, poder iniciar un tratamiento a tiempo y evitar todas las complicaciones que estos bebés puedan tener, como alteraciones en el crecimiento y en el desarrollo, que en ocasiones pueden provocar incluso problemas de retraso mental. Otras causas, cirugías, por ejemplo, cirugías que se realicen a nivel del cuello que puedan llegar a afectar o lastimar a la tiroides, tratamiento radioactivo, esto es en los pacientes sobre todo con hipertiroidismo, es decir, la otra enfermedad en cuando las hormonas están produciéndose en gran cantidad, que también pueden provocar síntomas importantes. A ese tipo de pacientes, a algunos pacientes les damos yodo radioactivo para tratar de quemar la glándula tiroides y por consiguiente el paciente queda con hipotiroidismo y se le tiene que dar tratamiento para eso. Algunos medicamentos se pueden provocar alteraciones de la tiroides, como son la miodarona, que es un medicamento que damos para el corazón, para las arritmias, litio, el interferón alfa, la interleucina 2, que generalmente impiden que la glándula tiroides produzca la hormona tiroidea. Que en nuestra dieta haya demasiado o poco yodo. Esto es un poco difícil, sobre todo porque en México tenemos la sal yodada. La mayoría de las sales que se venden en el mercado son con yodo o están suplementadas con yodo. Y esta es una causa poco común, pero hay algunas sales que, por ejemplo, nos venden la sal del Himalaya o ciertas sales que no están yodadas. Y si no tenemos una adecuada ingesta extra del yodo, podemos tener alteraciones en la funcionalidad, en la producción de las hormonas, porque una vez que ingerimos el yodo va hacia el torrente sanguíneo, hacia la glándula tiroides, y en la glándula tiroides se necesita el yodo para producir estas hormonas. Y en cuanto a las causas secundarias, es decir, que afectan a nivel del cerebro, pues pueden ser varias circunstancias, sobre todo las que afectan a la hipófisis. Algún tumor cercano o en la hipófisis que provoque alteraciones en la producción de la hormona TSH, radiación por algún tipo de tumor o algún tipo de cáncer que se dé en esta zona que pueda afectar a la hipófisis y en su funcionalidad, o alguna cirugía que tenga que realizarse a nivel de la hipófisis
y afecte también la producción de la hormona TSH. ¿Cuáles van a ser los síntomas de la enfermedad? Como ya vimos y como les comenté en las diapositivas previas, estas hormonas actúan a muchos niveles en nuestro organismo, actuando de diferentes maneras. Entonces, cuando estas hormonas están disminuidas o no son suficientes en nuestro organismo, pues los procesos corporales comienzan o la funcionalidad empieza a ser muy lenta. Todo el metabolismo y todos lo que se interviene, las glándulas tiroideas, las hormonas tiroideas se empieza a disminuir y se empieza a enlentecer. Por eso vamos a encontrar que este tipo de pacientes van a estar con fatiga, van a estar con estreñimiento, aumento de peso, alteraciones menstruales, depresión, puede provocar elevación del colesterol, elevación de la presión arterial, piel y cabellos frágiles, secos, ásperos, intolerancia a las temperaturas frías, siempre tienen mucho frío, dolor generalizado, hinchazón o edema de las piernas, que es todo lo contrario a los pacientes con hipertiroidismo. La próxima semana vamos a ver más sobre los síntomas de hipertiroidismo, pero son los polos opuestos. En el hipertiroidismo es todo lo contrario. El paciente siempre tiene mucho calor, siempre está acelerado, puede tener palpitaciones, temblor, diarrea, es decir, todo el cuadro completamente diferente al paciente con hipotiroidismo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico sobre todo es en la consulta te hacemos una historia médica de la persona, del paciente y de la familia. Ha habido enfermedades autoinmunes en la familia, ha habido algún tipo de cáncer, si la persona ha tenido cáncer, cirugías, radiaciones. Revisamos los síntomas del paciente, si ha aumentado de peso, si tiene cansancio, si está deprimido, si tiene hinchazón de las piernas, si el colesterol está elevado, en fin, los síntomas que ya les comenté y junto con una exploración física vamos a llegar a cierto grado de sospecha de la enfermedad y es cuando le vamos a solicitar al paciente pues estudios de sangre. Y los estudios de sangre son el perfil tiroideo. Los que más nos interesan para hacer el diagnóstico de esta enfermedad es la TSH y los niveles de T4, ¿no? Sin embargo, el perfil tiroideo que nosotros solicitamos de manera común trae, pues, trae la TSH, nos reportan TSH, T4 libre, T4 total, T3 libre, T3 total, y con base a los resultados de estos análisis nosotros podemos hacer el diagnóstico de hipotiroidismo. Les quiero explicar brevemente cómo se afectan las hormonas en las dos causas principales de hipotiroidismo, tanto en el primario como en el secundario. Entonces tenemos que en el hipotiroidismo primario la principal alteración va a ser a nivel de la tiroides, es decir, la tiroides va a dejar de funcionar. Por X o por Y la tiroides ya no funciona. Esto lo que va a provocar es que las hormonas T3 y T4 dejen de producirse, porque la tiroides es lo que hace, produce estas hormonas. Nuestro organismo, al detectar que hay poca cantidad de hormonas tiroideas en el organismo, lo que va a producir es aumentar la producción de la TSH, es decir, va a tratar de mandar más mensajes a la tiroides para que ésta despierte y empiece a funcionar. Sin embargo, como la tiroides ya no está funcionando, pues por más señalización que nosotros mandemos a la glándula tiroides, pues esta no va a despertar y no va a producir niveles de T3 y T4. Entonces, la TSH se va a seguir produciendo de manera paulatina con el transcurso del tiempo y entre mayor cantidad de TSH tengamos, pues más alteraciones en nuestro organismo vamos a tener. Entonces, por lo general, entonces lo que vamos a encontrar en los pacientes con hipotiroidismo primario es TSH muy elevada junto con T3 y T4 disminuidas porque la tiroides ya no está funcionando. En el hipotiroidismo secundario el problema viene desde arriba, es decir, viene desde la cabeza, como les comenté, la hipófisis deja de funcionar por X o por y por lo tanto deja de producirse hormona de TSH o empieza a producir muy poca TSH, lo que impide que señalice o que mande la señal a la glándula tiroides y la tiroides pues deja de producir hormonas tiroideas. Entonces en este tipo de pacientes lo que vamos a encontrar pues es una disminución de las hormonas de TSH y la hormona T3 y T4. A lo que voy es que este tipo de problema en ocasiones es un poco difícil de diagnosticar fuera de los médicos especialistas. El internista, el endocrinólogo, que es el principal especialista y es el experto en este tipo de enfermedades, podrán hacer un diagnóstico preciso, ¿no? Interpretando los estudios de laboratorio que se soliciten junto con la complementación de la historia, del historial médico, de la exploración física, de los síntomas que el paciente presenta. Podemos sospechar si es un problema a nivel cerebral, un problema a nivel de la tiroides y con esto poder hacer un diagnóstico oportuno. Es por eso que muchas veces los médicos de primer nivel o de primer contacto, al encontrarse con este tipo de pacientes, los envían con el especialista para complementar el diagnóstico y el tratamiento.
¿Cuál va a ser el tratamiento de la enfermedad? Pues si el paciente no produce la hormona tiroidea, dársela, ¿no? Tratar de suplementar esa hormona que no se está produciendo en nuestro organismo para que se empiece a regularizar. Cuando nosotros damos esta hormona que no se está produciendo, se van a empezar a elevar los niveles de T4 en el organismo porque la está ingiriendo y entonces la señalización de la TSH o el cerebro empieza a disminuir de manera paulatina los niveles de TSH y va a empezar a regularizarse el organismo del paciente. El metabolismo del paciente se empieza a regularizar. No es un resultado inmediato, una vez que iniciamos el tratamiento no vamos a tener resultados inmediatos de un día para otro en cuestión de horas, es en cuestión de semanas, de días y semanas, por eso tenemos que hacer un control de estudios de manera regular. Por ejemplo, una vez que iniciamos el tratamiento sustitutivo, la hormona que le está faltando al paciente, tenemos que hacer estudios de laboratorio de control, un perfil tiroideo, entre 6 a 8 semanas después de que se inició el tratamiento, para ver si la dosis que nosotros iniciamos es la adecuada o si se tiene que corregir. Si tenemos que disminuir la dosis o aumentar la dosis, ese tipo de problemas lo vamos viendo en la consulta y en la vigilancia de constante del paciente con hipotiroidismo. Es por eso que es bien importante que el paciente no pierda el seguimiento con su especialista o con su médico tratante, porque con el transcurso de la vida, pues el metabolismo se modifica y se cambia y no siempre va a necesitar la misma dosis de levotiroxina. Con el paso del tiempo, con los pasos de los años, quizá necesite más o menos dosis de este medicamento y tenemos que hacer el ajuste con las consultas de por lo menos cada año. Se recomienda que acudan a la consulta para vigilancia de su problema tiroideo cada 4 o cada 6 meses para valorar cómo va evolucionando el paciente, si no tiene síntomas, si los niveles de TSH y T4 se encuentran dentro de parámetros normales o hay que realizar algún tipo de ajuste. Entonces, hay unas indicaciones muy precisas también, eso es importante abordar para el uso de la levotiroxina. Si usted ya se le diagnosticó, por ejemplo, hipotiroidismo y se le indicó levotiroxina, hay ciertas características que debe cumplir para tomarla. El medicamento no se absorbe si se toma con algún tipo de alimento o junto con otros fármacos. La levotiroxina o el medicamento que se le esté indicando se tiene que tomar por lo menos unos 40-45 minutos antes de cualquier alimento o cualquier bebida. Se tiene que tomar solo con agua simple, no con café, no con té, no con leche, no con jugo, solo con agua simple, 45 minutos antes de que usted desayune. Tiene que ser el primer medicamento que tome de todo el día. Si usted toma algunos otros fármacos o algunos otros medicamentos para la presión, para el azúcar, para el colesterol o para lo que sea, esos tienen que esperar. Tienen que tomárselo 40-45 minutos después de que la levotiroxina se tomó. Esta es una recomendación que es muy importante porque en ocasiones no alcanzamos los niveles que quisiéramos con el paciente, pero es que probablemente no la esté tomando como debería. Es una explicación muy rápida, es un tema muy interesante, es un problema muy frecuente en la consulta. Quería abordar el tema muy rápido, muy sencillo, con palabras muy sencillas para los pacientes. Espero que les haya quedado claro, espero que haya sido de utilidad. Espero que los oriente un poco sobre la enfermedad, si es que tienen alguna duda, si usted padece de esta enfermedad, conozca un poco de lo que está pasando en su organismo y que realmente, si bien la enfermedad no se puede curar, podemos estabilizarlo con los medicamentos sustitutivos de las hormonas tiroideas y puede llevar una vida pues prácticamente normal si usted se encuentra dentro de parámetros normales de las hormonas. Entonces, no se cura, pero se controla y puede llevar una vida excelente. Hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Les dejo aquí mi contacto. Me encuentro en el Hospital Ángeles Acoxpa, son los números de mi consultorio. Espero que se haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda, aquí están los contactos. También me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram y Facebook como Dr. Carlos Waldo. Espero que haya sido de su utilidad, que tengan un bonito día y que tengan una bonita semana.